Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. Como bien saben, nos encanta sumergirnos en esos temas que capturan la atención de todos, esas historias que nos hacen especular y, bueno, sacar nuestros sombreros de detectives. Y hoy, el título lo dice todo, Mert Afra, sus mensajes secretos revelan amor en el aire. Sí, amigos, prepárense porque vamos a desentrañar esos misteriosos intercambios que parecen estar sucediendo entre Mert y Afra, esos guiños sutiles y esas pistas que, seamos honestos, sugieren que hay algo más que una simple amistad flotando en el ambiente. Sé que aman este tipo de análisis, estas pequeñas investigaciones que realizamos para desvelar lo que está sucediendo detrás de cámaras con sus celebridades favoritas. Y Mert y Afra, sin lugar a dudas, han logrado capturar la atención de muchísimas personas. Su química, tanto en la pantalla como en sus interacciones fuera de ella, es simplemente innegable. Por eso hoy nos pondremos nuestros mejores trajes de detectives para examinar en detalle esos supuestos mensajes secretos de los que tanto se habla. ¿Son meras coincidencias? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una historia de amor que se gesta en la intimidad, lejos de los flashes? Prepárense para analizar cada detalle, cada palabra, cada emoji, porque vamos a desmenuzar este misterio pieza por pieza. Pero antes de lanzarnos de lleno a descifrar estos enigmas, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les aseguro que no se querrán perder ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, al darle a ese botón de suscripción, activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todo lo nuevo que publicamos y estarán siempre a la vanguardia de nuestras investigaciones. Y si disfrutan de este contenido, si les pica la curiosidad tanto como a nosotros, no olviden darle un gran like y compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de Mert y Afra. La comunidad es clave en esto. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El misterio que rodea a Mert y Afra no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Desde que comenzaron a compartir pantalla la química entre ellos ha sido palpable, una energía que trascendía la ficción y se sentía real. Y si bien es cierto que muchas veces las cámaras tienen la capacidad de crear ilusiones y generar esa conexión visual que tanto nos gusta, las interacciones de Mert y Afra fuera de los sets de grabación han alimentado aún más las sospechas de un posible romance. Es como si, a pesar de la distancia del rodaje, su conexión persistiera y se manifestara de maneras sutiles pero significativas. Ahora hablemos de esos supuestos mensajes secretos. ¿A qué nos referimos exactamente cuando usamos esa expresión? Bueno, se trata de una serie de publicaciones en redes sociales, comentarios estratégicos, likes significativos, e incluso esas sutiles indirectas que a veces se escapan en entrevistas. Cuando estas piezas se analizan con la aguda mirada de los fans más atentos, como ustedes, comienzan a tejer una narrativa que apunta hacia un romance incipiente. Es un rompecabezas y cada uno de estos elementos es una pieza que nos acerca a la imagen completa. Una de las primeras cosas que notamos, y que ha sido objeto de mucho debate en los foros, es la forma en que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Y no hablamos de un simple comentario genérico de buen trabajo. No, señores, estamos hablando de elogios específicos, de referencias a escenas particulares que demuestran que han estado prestando atención, o incluso de esas bromas internas que solo ellos dos pareceríamos entender. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella vez que Afra publicó una foto de y Mert comentó algo como: a simple vista podría parecer una interacción normal entre compañeros de trabajo o amigos? Sin embargo, si juntamos esa publicación con otra de Mert unos días antes, donde él mismo compartía, se empieza a formar un patrón. Es como si se estuvieran enviando señales codificadas, ¿verdad? Una especie de comunicación encriptada que solo los iniciados pueden descifrar. Y no podemos olvidar los emojis. Oh, los emojis. Son el lenguaje secreto de nuestra generación, la forma más rápida y a veces más elocuente de expresar emociones. Y en el caso de Mert y Afra, parecen ser verdaderos portadores de significados ocultos. Ese corazón rojo particular que Mert utiliza a menudo en sus comentarios hacia Afra, ese que parece tener una carga emocional más profunda que un simple gesto, o ese emoji de guiño que Afra responde a ciertas publicaciones de Mert, son pequeños gestos que, sumados, pintan un cuadro muy interesante. Los fans más observadores, y créanme, ustedes son increíblemente observadores, han notado que estos emojis específicos
Os no son tan frecuentes en sus interacciones con otras personas. Es como si hubiera un código privado entre ellos, un lenguaje visual que solo ellos comprenden y que inadvertidamente o quizás de forma muy calculada, comparten con el mundo. Otra área clave donde se esconden estas pistas son las entrevistas. A menudo cuando se les pregunta directamente sobre su relación, suelen ser evasivos, responden con frases ambiguas que dejan mucho a la imaginación, o incluso intentan desviar la conversación con humor. Sin embargo, en ocasiones, hemos sido testigos de esos pequeños lapsus, esas miradas cómplices que se cruzan y que duran un instante más de lo normal, o esas sonrisas que parecen decir más que 1000 palabras. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Mert le preguntaron sobre y su respuesta fue algo así como. Y la reacción de Afra, que estaba presente, fue. Esa es la clase de detalles que los detectives de relaciones como nosotros analizamos con lupa. No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, la entonación, el lenguaje corporal y, por supuesto, cómo reaccionan los demás implicados. También está el tema de las coincidencias de vestuario o de lugares. Aunque esto puede ser más especulativo y es donde la imaginación vuela más alto, a veces vemos a ambos vistiendo colores similares en eventos distintos, o compartiendo fotos desde lugares que parecen ser los mismos, aunque no lo confirmen explícitamente. ¿Coincidencia? Quizás. Pero ¿cuántas coincidencias necesitamos para empezar a pensar que hay algo más? Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales y, sobre todo, la fuerza de la comunidad de fans. Ustedes, mis queridos suscriptores, son los verdaderos Sherlock Holmes de este asunto. Han sido ustedes quienes han señalado muchas de estas pistas, quienes han conectado los puntos. Han creado hilos de Twitter, vídeos de análisis, y foros de discusión dedicados a desentrañar la posible relación entre Mert y Afra. Por ejemplo, hay un caso específico que se volvió viral y que muchos de ustedes compartieron con nosotros. Esto fue algo que muchísimos fans notaron y compartieron, generando un torbellino de especulaciones. La forma en que y la reacción de Mert y Afra o su aparente silencio ante este revuelo, solo aumentó el misterio. Es como si estuvieran jugando un juego con sus seguidores, un juego de adivinanzas en el que nosotros estamos encantados de participar. Ahora es importante ser justos y mantener la objetividad. No estamos afirmando categóricamente que Mert y Afra estén juntos románticamente. Como dijimos al principio, estas son especulaciones basadas en los mensajes que ellos mismos, intencionalmente o no, han compartido. El mundo del espectáculo está lleno de amistades profundas y fuertes, y a veces, la química que vemos en pantalla se traduce en una conexión especial fuera de ella, que no necesariamente tiene que ser romántica. Sin embargo, los patrones que hemos analizado hoy, esos mensajes secretos, que parecen tejer una narrativa intrigante, nos invitan a pensar que hay algo más que una simple amistad en el aire. Podríamos interpretar estos gestos como una forma de apoyarse mutuamente en sus carreras, de compartir sus experiencias en una industria que puede ser muy solitaria y exigente, o simplemente como la forma en que dos personas que se llevan muy bien y disfrutan de su compañía se comunican. Pero la constancia de estas interacciones, la sutileza de los mensajes, y la forma en que ambos parecen ser conscientes de que sus movimientos son observados, nos inclinan a pensar en un nivel de conexión más profundo. Es ese juego de miradas, esa complicidad que se percibe incluso a través de una pantalla, lo que realmente hace que el público se enganche y cree sus propias teorías. Y ese, amigos míos, es precisamente el encanto de seguir a estas personalidades. Nos permiten entrar en su mundo, aunque sea a través de pequeños destellos, de momentos fugaces, y nos hacen sentir parte de la historia que se está escribiendo. Ustedes, al compartir estas observaciones, al crear estas teorías, al debatir en los comentarios, están contribuyendo activamente a construir este relato. Así que en realidad, este vídeo es tanto sobre Mert y Afra como sobre la increíble comunidad de fans que los rodea y que, con su pasión y dedicación, convierte estas pistas en historias fascinantes. En resumen, hemos explorado cómo las publicaciones en redes sociales, el uso estratégico de emojis, las respuestas ambiguas en entrevistas, e incluso sutiles coincidencias, han alimentado la especulación sobre una posible relación romántica entre Mert y Afra. Hemos analizado cómo estos supuestos mensajes secretos tejen una narrativa intrigante, dejando a muchos preguntándose si hay algo más que una simple amistad en el aire. Hemos visto cómo la química en pantalla parece haberse extendido a interacciones significativas fuera de ella, creando un misterio que fascina a sus seguidores. Y lo más
importante hemos destacado el papel crucial de ustedes, la comunidad de fans, en la interpretación y difusión de estas pistas, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña investigación. Espero que hayan disfrutado desentrañando estos posibles mensajes secretos de Mert y Afra conmigo. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Han notado alguna otra pista que no hayamos mencionado? ¿Cuál es su teoría favorita? Por favor, dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Realmente me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de análisis, misterios y las últimas novedades sobre sus celebridades favoritas, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por resolver, más análisis por hacer y mucho más para compartir. Hasta la próxima.